Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Rosita Molina. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Reflexionamos el Evangelio de San Juan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos hermanos y hermanas, esta es una porción rica del Evangelio y en ella debemos de definir algunos términos que nos ayudan a amar, a desear y asistir con verdadero celo a la casa del Padre, donde Jesús como hombre, sin dejar de ser Dios, asistía asiduamente, dejándose consumir por el celo de la casa de su Padre. En primer lugar, dice que encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Sabemos que estas especies eran consideradas gratas a Dios como ofrendas de sacrificio de ricos y de pobres. Pues un rico ofrecía un buey o 2 bueyes. Y recordemos que los pobres como Jesús, por Jesús cuando sus padres lo presentan en el templo, ofrecen en sacrificio 2 palomitas. Miramos que a los que vendían ovejas y bueyes, los echó con todo y sus animales a latigazo limpio. Imaginémonos a Jesús, ¿verdad? Agarró las cuerdas y les dio de a galán, ¿verdad? Y los echó, tanto al vendedor como a los animales. Y a los que vendían palomas, fijémonos bien en esto, a los que vendían palomas a eso no les dio, sino que les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Apliquémoslo a nosotros en nuestros templos. Hay hermanos que son como bueyes, trabajan duro y caen muchas veces en activismo religioso social y otros les sacan mucho provecho. Otros son como ovejas que viven del dame, sáname, cuídame, sálvame, ayúdame, y dan lana, y otros les sacan mucho provecho, porque ellos se aprovechan de la religión para vivir aparentemente de Dios, y se vuelven incapaces de trabajar, de luchar, de ayudar a otros, y son la carga egoísta del reino de Dios, que aunque producen lana, no extienden el reino de los cielos. Y están allí en la casa del Padre, junto con aquellos, vea que como los rabinos, que no permitían que ingresaran con bastón o alforja, pero permitían el comercio del cual se lucraban. Imaginémonos lo que sintió Anás. Todos recordamos, vea quién es Anás, que presentaron de madrugada o a medianoche, llevaron a Jesús a Anás, que era el vendedor mayoritario de los bueyes y las ovejas. Imagínense, él vendía lo que se iba a sacrificar en el templo, ¿verdad? O sea que los que estaban
en el templo de seguro eran revendedores. Y Jesús, que miraba a futuro, no solo debe de haber sentido el celo por la casa de su padre convertido en cueva de ladrones, sino debe de haber pasado ante sí la imagen de que él sería el único cordero inocente, puro y perfecto que Anás enviaría al sumo sacerdote Caifás. Se lo presentan a Anás y Anás se lo manda a Caifás. Y entonces debe de haber ardido más su santa ira. Ahora veamos con las palomas, que se describen como animalitos inocentes, sencillos, prudentes y fieles. Jesús pidió a los vendedores de las palomas, saquen eso. Y había dicho en Mateo 10:16, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Eso les dijo al enviarlos en su nombre. Y eso tenemos que ser como cristianos, asiduos a los templos, sencillos en la fe y fieles al esposo amado. La palomita es fiel a su palomito. Si se muere su palomito, ella no vuelve a buscar pareja, ella se queda solita. Así tenemos que ser nosotros, para que Él nos diga como el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escarpado de las grietas, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y amoroso tu semblante. Palabra de Dios. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. Cristo es la peña. Y nosotros como palomas, con una fe sencilla, debemos de permanecer en esos agujeros que nos han traído la salvación, en las llagas de Cristo, en lo escarpado de las grietas, en lo difícil del mundo. Nosotros tenemos que permanecer fieles a Cristo, como la paloma es fiel a su compañero. Y Él nos dice, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y amoroso tu semblante. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo del 4 al 5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él quiere oír tu voz en su templo, mirarte, alabándole, bendiciéndole, salmodiando, cantando con celo para Él, con mucho celo para Él. No podemos ir como a cumplidores, no podemos ir por obligación, no podemos ir por miedo, porque tenemos miedo de que nos vaya mal si no le dedicamos un poco de tiempo a Dios. Tenemos que ir porque estamos convencidos que esa es la casa del Padre. Y tenemos que tener ese celo ardiente. ¿Pero qué es celo? Según el diccionario dice que es el cuidado, diligencia, interés con que una persona lleva a cabo sus deberes, especialmente para la gloria de Dios y el bien de las almas. Eso es celo. Hacerlo con diligencia, con interés, con amor, con pasión. Porque en la medida que nosotros lo hagamos así, estamos proyectando la imagen de Cristo a otros que necesitan conocerla, a otras almas que necesitan ser alcanzadas por el amor de Dios. A los cambistas, sigamos con el Evangelio, a los cambistas les tiró las mesas y desparramó el dinero por el suelo. Tomando en cuenta que los cambistas cambiaban las monedas que llevaban la imagen del César por el siclo, que era la moneda sagrada de los judíos. Hipócritas todos. Jesús ya había dicho al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aunque era necesaria la ofrenda económica, por supuesto, como lo es hoy, ¿verdad? Si los templos no se sostienen sin nuestra ayuda. Pero los israelitas, todos los israelitas, a partir de los 13 años tenían que pagar medio ciclo anual al templo. Pero ahí estaban considerando sagrada la materia y Cristo la desparrama por el suelo porque ellos no derramaban su corazón, sino sus ritos. Y de eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, de no cumplir con ritos tradicionales. Claro que debemos respetar, amar la tradición y mantener la tradición, pero no solo como cumplidores de tradiciones, sino con amor y con celo por el Señor. Dios debe de recibir un culto muy especial en su templo, en su casa. Por supuesto que nosotros podemos alabarlo y bendecirlo,
en nuestra casa, en la calle, en cualquier lugar, pero es un culto muy especial en su casa. Y estos todavía lo retan. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Y Jesús a esos bueyes humanos les profetiza un hecho futuro y les responde: destruyan este templo, y abro paréntesis, por lo que hago y seguiré haciendo, y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos pensaban que era el templo y le dice que no sé cuántos años, 40 y pico de años tenían de estarlo construyendo y todavía ni lo terminaban, como que son nuestras catedrales. Y él estaba hablando de su cuerpo, que iba a ser destruido para que el velo se rompiera y nosotros supiéramos cuál es la verdadera adoración, cuál es el verdadero templo, cómo se debe de adorar. Hablaba de su cuerpo, templo, hablaba de su resurrección en 3 días. Ese templo iba a ser reedificado y se iba a alzar todavía más hermoso. Por eso es que nosotros tenemos que dejar que nos devore el celo que devoraba Jesús por la casa del Padre. El templo era y es un recinto sagrado que debe de ser para nosotros como entrar a un pedacito de cielo. Nosotros no podemos ir, como diríamos los salvadoreños, no podemos ir a la casa del Señor, no podemos ir a las iglesias, no podemos ir a los templos, como ir a chotear, como ir a pasear. Yo veo gente que está en la Eucaristía, que está dentro del templo y está en la gran platicada. Vienen de comulgar y se sientan y fíjate vos que la fulana no sé qué, puro chambre. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos el valor que los templos tienen. Y nosotros tenemos que ver lo que sintió Jesús, cómo Jesús se comportaba dentro del templo. También debemos de recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde Dios se dejará adorar, amar y ver. Por tanto, nosotros no tenemos que ser ni ovejas ni bueyes, sino templos vivos del Dios vivo, fieles como la paloma, útiles como la paloma. Y le voy a hablar de una utilidad de la paloma que usted sabe muy bien. Recuerde, Noé envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra. Confió en que la palomita podía regresar si no encontraba, y así fue. Donde no encontró tierra donde posarse, regresó al arca y Noé la metió al arca de nuevo para mandarla 7 días después y ya regresó con una ramita de olivo. ¿Podrá Dios confiar en nosotros? ¿Podrá Dios confiar en nosotros? ¿Considerará que vamos a regresar después de esta epidemia y que entraremos al arca de la salvación, que es la iglesia, como tenemos que entrar? ¿Está pensando en su templo? ¿Está haciendo usted nuevos propósitos? Que ya no va a ir a comer chicle, ni va a ir a platicar, ni va a ir a tantas cosas que se llegan a hacer a los templos, que en realidad nos dejan mal parados a nosotros los cristianos. Aquí termino mi reflexión y espero que comience la suya. El que tenga oídos para oír, que oiga. Paz y bien, queridísimos hermanos.